Muy bien, amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a aprender a tejer un gorrito con un punto súper hermoso y vamos a usar 1, 2, 3, 4, 5 colores para ir mezclando los colores conforme al gusto que tú quieras. Si tú no quieres usar 5 colores y quieres usar 2 o 3, eso también lo puedes usar. Pero si quieres usar un solo color, también está perfecto, ¿ok? No hay ningún problema. Puedes usar la combinación que tú desees. Pero si quieres usar esta misma combinación, pues también, ¿ok? Vamos a usar una fibra. En esta oportunidad vamos a usar Baby Alpaca. Es sumamente suave, de aproximadamente unos 3 milímetros. Un pompón ya compradito. Vamos a necesitar cinta métrica. Y también vamos a necesitar una aguja lanera, una tijerita y un crochet número 4.5, ¿ok? Si tú tienes de otro modelo, también no hay ningún problema. Aquí lo importante es poder realizar el gorro que, amigas, miren, aquí se los presento. Miren qué belleza. ¿Ves el punto? Mira, aquí está el punto. Súper, súper lindo, ¿ok? Ok, miren la combinación, está súper linda. Así que, amigas y amigos, vamos a empezar a hacer este gorro. Así que empecemos, busca tu lana y tu gancho y vamos a empezar a tejer. Muy bien, amigas y amigos, entonces vamos a medir la circunferencia y lo largo de la cabeza de la persona a la cual le vamos a regalar el gorro, o también aquí yo les estoy dejando la medida nuevamente de cuánto van a tejer. Entonces yo de largo vamos a hacer una cadeneta, un grupo de cadeneta hasta 24 centímetros. Aquí está, 24 centímetros. Vamos a estar tejiendo unas cadenetas, ok. Entonces vamos a empezar, aquí está, vamos a empezar hasta tener un largo de 24 centímetros, ok. Vamos a tejerlo tratando de que las cadenetas nos queden lo más, pueden ser suelticas o apretaditas, ok. Entonces vamos a tejer hasta 24 centímetros y nos vemos en un momento, ok. Muy bien, amigas y amigos, ya hemos llegado aquí a 24 centímetros, correcto. Y vamos a tener una cadeneta de altura, aquí está, una cadeneta de altura. Y luego vamos a empezar con agarrando lazada, punto medio alto, ok. Agarrando lazada y empezamos, punto medio alto, aquí está, punto deslizado, punto medio alto, ok, punto deslizado, punto medio alto y punto deslizado, ok. A ver, lo voy a hacer un poco más lento, punto medio alto, agarramos, o media vareta, ok, aquí está, sacamos y ahora el punto deslizado, deslizamos acá y deslizamos acá, ok. Así vamos a seguir hasta llegar hasta aquí, hasta el final, ok. Entonces nos vamos a ver cuando lleguemos aquí para decirles cómo vamos a subir. Muy bien, amigas y amigos, entonces ya estamos llegando aquí al final de la primera vuelta, ok. Nudo deslizado, punto medio alto y aquí punto deslizado, ok. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir con una cadeneta. Subimos una cadeneta y giramos nuestro tejido, mira, ¿viste? Entonces, ¿dónde vamos a empezar el primer punto? Aquí, mira, ve, en esta primera cadeneta que está aquí, ¿viste? Subimos con una cadeneta y el primer punto aquí está arriba, míralo, ¿ves?
Entonces vamos a hacer, ¿cuál? El punto medio alto. Siempre vamos a empezar con punto medio alto, ¿ok? Entonces vamos a hacer así y igualmente punto deslizado, punto medio alto, ahí está, punto deslizado, genial. Entonces vamos a seguir eso hasta que lleguemos aquí al final. Ok, amigas, entonces para hacer el cambio de color, yo lo voy a hacer fue con este pedacito, ¿ok? Entonces siempre vamos a llegar al último punto. Supongamos que vamos a llegar al punto deslizado. Fíjense que hacemos el último punto y deslizamos, ¿cierto? Ok. Entonces, en ese momento, cuando vamos a deslizar, vamos a agarrar la hebra del color que queramos, ¿ok? Del color que queramos. Agarramos aquí, fíjate, metemos aquí el gancho, en este, y alamos y deslizamos completo, ¿viste? Y aquí empezamos a subir cadeneta de altura, giramos el tejido y empezamos a tejer, ¿viste? Punto medio alto, punto deslizado. Ahí está. Punto deslizado. Entonces, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto y punto deslizado. Ok, supongamos que a usted le quedó para hacer ese el punto medio alto al final. Ok, supongamos punto medio alto. Usted hace el punto medio alto, ahí está, ¿lo viste? Y justo aquí, en el momento de ya cerrar el punto, es cuando vas a agarrar la otra hebra. Ahí, ¿viste? Haces punto, la cadeneta de altura y luego te vienes con punto medio alto y punto deslizado. ¿Ok? Punto medio alto y punto deslizado. Entonces, ¿cada cuánto usted va a cambiar de color? Vas a cambiar de color las vueltas que tú quieras. Si quieres 3 vueltas, cada 4 vueltas, cada 5 vueltas, ¿ves? Entonces, me refiero a vueltas a esto que está aquí, mira. A esto, mira. 1, 2, 3, 4. Yo cambié cada 4 vueltas, cambié de color. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, y traten que siempre, fíjense, si ustedes ven aquí, traten que siempre, en todo momento, todas las hebras le queden para un solo lado. Mira, ¿viste? Todas las hebras le queden para un solo lado, porque porque cuando vayamos a cerrar, todas estas hebras las cortamos y entonces empezamos a tejer, ¿ok? Y a coser el gorrito de esta parte de arriba. Pero si te queda para este lado, estas hebras, esto se va a ver al momento de que te pongas el gorro, se va a ver esos punticos allí. Entonces la idea es que quede la parte de arriba, donde vamos a tejer aquí, todos estas hebras sobrantes de hebra, nos debe quedar para el lado de arriba, ¿ok? Entonces, ya sabes, vamos a empezar a tejer. Aquí está. Vamos a empezar a tejer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 colores. Pero si tú quieres hacerlo de un solo color, pues también. Si quieres hacerlo de un solo color, también. Si quieres hacer de 2 colores, 3 colores, 5 colores, 6 colores, ya eso depende de ti. Yo lo estoy haciendo cada 4 vueltas, estoy cambiando colores, ¿ok? Entonces, continuemos con el tutorial. Ok, amigas y amigos, entonces en lo que ya hemos terminado de todos los colores, vamos a tratar de que todas las hebras siempre tienen que quedarnos del mismo lado, ¿ok? Porque acordémonos que esta es la parte donde la que vamos a como que usar para doblar, así, ¿lo ves? Entonces, si las hebras quedan de este lado, corremos el riesgo de que se puedan ver las hebras escondidas. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a amarrar una por una de las hebritas aquí, así, ok, y vamos a esconderlas. Vamos a hacer eso en este momento. Genial. Hacemos aquí, hacemos acá,
después las vamos a esconder y vamos a recortar. ¿Ok? Entonces ya vieron, esto es un nudo simple que estamos haciendo aquí para que no se vayan a soltar. Y luego de eso la escondemos, ¿vale? Entonces en lo que termine todas, nos vemos ahorita. Muy bien, entonces ya después de haber amarrado todas las hebritas, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortarlas, ¿ok? Y como esa es la parte de arriba, vamos a cortarla muy suave, o también podemos esconderla, ¿ok? Podemos esconderla, ¿ok? Entonces fíjense, podemos ir escondiendo. Vamos a poner acá. Podemos ponerla por acá, por acá. Y vamos a ir escondiendo la hebra para que no tengamos problema de que la hebra se vaya a ver. Sin embargo, recuerden que esa es la parte del pompón y no va a haber mucho problema en que no se esconda la hebra por aquí, ¿ok? Entonces vamos a ir escondiendo todas. Fíjense, lo voy a poner aquí. Vamos a hacer este otro ejemplito. Ok, ponemos por acá. Genial. Escondemos de esta manera. Listo, ¿ves? Entonces vamos a tratar de hacer eso con todas las hebras, ¿ok? Entonces, vamos a tratar tampoco que no nos quede así, ¿ok? Que no nos quede así asomadito. Entonces en estas partes, cuando ya terminamos de esconder la hebra, vamos a cortar para que no se nos vean los sobrantes, ¿ok? Ahí está, ¿ves? Entonces nos quedaría pues sin nada de hebra. Vamos a hacer exactamente lo mismo con todas las que están ahorita a continuación, ¿ok? Adelante. Muy bien, entonces ya estamos llegando aquí al finalizar de esconder la hebra. Fíjense, agarramos aquí y vamos a ir escondiendo la hebra de esta forma. Ok, fíjense, tratando de darle vueltas por varios sitios. Metemos aquí, le damos la vuelta de esta forma, tratando de como camuflajearlo o confundirlo con el mismo tejido. Y muy bien, hacemos aquí, podemos esconderlo aquí. Listo, creo que con ese queda ya suficiente. No tenemos que alar mucho, un poquito nada más. Y aquí, fíjate, cortamos, ¿ok? Y queda bastante bien. Vamos a hacer lo mismo con el marrón. Entonces hacemos esto con el marroncito, escondemos la hebra, ok, aquí está. Genial. Listo. Listo, ¿ves? Entonces queda todo nuestro lado súper bonito, ¿ves? Ahora entonces vamos a empezar a coser las partes. Muy bien, amigas y amigos, entonces ya estamos llegando aquí al final. Ok, llegamos aquí. Recuerden, punto medio alto, media vareta y punto deslizado. Punto medio alto y punto deslizado. Punto medio alto. En este caso a mí me quedaba terminar con el punto deslizado, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Como esta es la parte donde están las hebras, ¿se acuerdan? Entonces vamos a empezar a coser punto por punto, haciendo punto deslizado. Vamos a empezar a unir nuestro tejido. Esperemos. Metemos aquí y deslizamos, ¿ok? Vamos al siguiente punto. Esta hebra grande. Vamos punto por punto. Aquí y deslizamos. Y deslizamos. Ahí está, muy bien.
esta hebra sobrante la estamos uniendo para que no tengamos que esconderla. ¿Okay? Punto por punto. Ahí está. Entonces ya esta podemos cortarla aquí. Ya está escondidita. Listo. Entonces estamos haciendo cadeneta por cadeneta. Ahí está. Punto deslizado. Listo. Punto deslizado. Ahí está, miren. Buscamos punto por punto. Ahí está. Y hacemos punto deslizado. Entonces, todo este punto lo vamos a ir haciendo punto por punto hasta que culminemos. ¿Okay? Yo voy a continuar y nos vemos ahorita. Ok, mi gente, entonces fíjense que en lo que hemos llegado al final, ok, vamos a alar la hebra sin miedo, bastante, porque con esa es la que vamos a amarrar aquí arriba. Ok, vamos a alarla y podemos cortar. Cortamos, genial, ahí está, ok. Aquí fíjense que nos quedó esta hebrita por aquí. Vamos a esconderla. Entonces con la misma aguja lanera, ¿qué vamos a hacer? Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos acá. Genial. Entonces vamos a ir agarrando punto por punto, ¿ok? La parte aquí arriba, miren. Punto por punto. Vamos a ir agarrando así, así. Vamos a ir metiendo. Vamos agarrando así. Genial. Ahí está. Punto por punto. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto en todo alrededor, ¿ok? Entonces ahorita nos vemos al final. Muy bien, amigas y amigos, en lo que ya hemos tenido la última parte, vamos ahora a alar. Mira, a ver, alamos sin miedo, ¿ok? Claro, no tan duro para que no se nos vaya a partir la hebra, ¿ok? Ahí está. Listo. ¿Ves? Ahí estamos. Y con esta misma, sin recortar, ¿ok? Aunque aquí la tenemos bastante larga, pues vamos a cortarla un poquito aquí. Vamos entonces a cortarlo un poquito, ok, y vamos a ir tejiendo. Apretamos aquí un poquito, amarramos aquí y vamos a ir tejiendo así, pasando por la hebra. ¿Y esta con qué función? Para que quede el gorrito más apretado, ok, esta parte de arriba. Aquí está, quede más apretadito. Entonces yo voy a terminar de apretarlo y nos vemos en lo que vayamos avanzando un poco más, ¿va? Ok, amigas y amigos, entonces en lo que ya hemos escondido la hebra totalmente, vamos a cortar aquí, ok, y vamos a darle vuelta a nuestro gorrito. Ay, amigas, miren, ok, fíjense que aquí nos ha quedado esta hebrita. ¿De dónde habrá salido? Vamos a cortarla. Ahí está. Wow, amigas, miren qué bonito. Qué cool, ¿no? Entonces, sin embargo, ya que hemos quedado hasta aquí, le podemos poner este pomponcito, ¿ok? ¿Cómo le ponemos el pompón? Él tiene un hilito aquí, ¿ok?
Entonces vamos a poner primero, vamos a ponerlo aquí así, enhebramos la aguja y con este hilo vamos a amarrarlo aquí, ¿ok? Lo pasamos por aquí y listo, ¿ves? Ya quedaría totalmente hecho nuestro gorrito. Fíjense, aquí está, amigas. ¿Qué tal ha quedado, no? Ah, mira qué cool, qué bello. Aquí está. Entonces, espero que les haya gustado este video. Denle like si les ha gustado. Compártalo con todos sus amigos, en todos sus grupos. Esto es tejido con fibra baby alpaca. Es súper suave, súper blandita. Y evidentemente por eso es que es muy peludito, ¿ok? Recuerden los cambios de colores. Si tienen alguna duda, escríbanme a mi Instagram o también aquí en los comentarios, ¿ok? Espero que la pasen muy bien. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.